El doctor Alastair Fenn sintió el peso de 30 siglos sobre sus hombros mientras el sol de Galilea castigaba las rocas parduzcas. No era una carga poética, sino una presión física, una densidad en el aire que se espesaba con cada paso que daba hacia las desoladas colinas que rodeaban el moderno Ain Dor. Durante 7 años, la búsqueda del santuario de la mujer a la que las escrituras llamaron la bruja de Ende había consumido su carrera académica, transformándola de una prometedora trayectoria en una obsesión solitaria. Sus colegas hablaban de él con una mezcla de lástima y desdén, susurrando sobre su cruzada quijotesca. Pero Alastair poseía algo que ellos no tenían, un fragmento de un texto copto, un palimpsesto laboriosamente descifrado que hablaba no de una cueva, sino de un lugar de eco y sombra, una estructura erigida para canalizar y contener. El texto era su mapa, una guía de acertijos que dependía de la luz y la geografía. Cuando la sombra del Tabor bese la roca sedienta, rezaba una línea. Y ahora, mientras el atardecer teñía el cielo de azafrán y violeta, la larga sombra del monte cercano se arrastraba por el valle, estirándose hasta tocar una formación rocosa que, hasta ese momento, parecía vulgar y sin interés. Alastair contuvo el aliento. No había ninguna puerta visible, ninguna marca hecha por el hombre. Pero a medida que la luz menguaba, una ilusión óptica se manifestaba. Las fisuras y grietas naturales de la roca parecían alinearse, formando los contornos de una espiral descendente, una entrada que solo se revelaba en el umbral entre el día y la noche. Con el corazón martilleando contra sus costillas, apartó unos matorrales espinosos y encontró la abertura. No era una cueva natural, los bordes de la entrada eran demasiado precisos, cortados en la roca viva con una geometría desconocida. El aire que emanaba del interior era gélido, anormalmente frío, y portaba un olor a ozono y a tierra removida, como el de una tumba recién abierta. Encendió su linterna frontal, cuyo haz de luz blanca pareció ser devorado por la oscuridad a pocos metros de distancia. El descenso era un pasadizo inclinado, cuyas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas de bajorrelieves. No necesitó ser un experto para reconocer las escenas. Vio la figura desesperada de un rey, Saúl, despojado de su corona y su orgullo. Vio a la mujer, su rostro cubierto por un velo, con las manos extendidas no sobre una bola de cristal, sino sobre un pozo de agua oscura. Y vio lo que emergía de ese pozo, una forma indistinta y terrible, un eco de un hombre que era el profeta Samuel, pero cuya expresión no era de sabiduría, sino de una agonía sin fin por haber sido arrancado de su descanso. Las tallas tenían una cualidad perturbadora, los ojos de las figuras parecían seguirlo en la penumbra. Mientras examinaba el altar, un murmullo rompió el silencio. No vino de la entrada ni de ninguna dirección específica. Parecía nacer dentro de su propia cabeza. Era un coro de voces superpuestas, susurros que se deslizaban unos sobre otros como serpientes. No hablaban un idioma que pudiera reconocer, pero el tono era inconfundible, era un lamento, una súplica, una queja que había estado resonando en aquella cámara durante milenios. El terror, frío y paralizante, se apoderó de él. Levantó la vista, barriendo la sala con el haz de su linterna. Las paredes no estaban desnudas. Estaban cubiertas de frescos, con pigmentos que parecían desafiar la descomposición. Representaban mapas estelares, constelaciones que no eran visibles desde la Tierra, y entre ellas, figuras humanoides retorcidas, atrapadas en redes de luz. No era un santuario. El texto copto lo había engañado. No era un lugar para canalizar a los muertos. Era una prisión para algo mucho, mucho peor. La mujer de Ende no era una simple nigromante, era una carcelera. La temperatura cayó en picado. Su aliento se convirtió en vaho blanco frente a su rostro. Las voces en su cabeza se hicieron más claras, fusionándose en una sola, una voz femenina, antigua y cansada. El guardián se ha ido, susurró la voz en un hebreo perfecto y arcaico. La puerta ha sido abierta. La fina capa de ceniza sobre el altar se arremolinó de repente, levantándose en una pequeña espiral danzante, como si una entidad invisible hubiera exhalado sobre ella. Alastair retrocedió tropezando, con el pánico atenazando su garganta.
La sombra proyectada por su propio cuerpo en la pared pareció moverse de forma independiente, alargándose y contorsionándose en una silueta que no era la suya. Tenía demasiadas articulaciones. No esperó a ver más. Se giró y corrió, subiendo a toda prisa por el pasadizo inclinado, con el eco de sus propias pisadas ahogado por el creciente murmullo que ahora parecía reírse. Las figuras de los bajorrelieves parecían burlarse de su huida, los ojos tallados brillando con una malicia que no estaba allí antes. Irrumpió fuera, en la noche de Galilea, cayendo de rodillas sobre la tierra pedregosa, jadeando bajo la luz indiferente de las estrellas. La entrada de la espiral había desaparecido, la roca volvía a ser una pared sólida e impenetrable. Alistair Finch regresó a la civilización, pero nunca escapó realmente de aquel lugar. No trajo consigo ningún artefacto, ninguna prueba tangible. Su cámara digital, al revisarla, contenía únicamente archivos corruptos, estática digital donde deberían haber estado las fotografías de los frescos y el altar. Sus colegas, como era de esperar, descartaron su frenético relato como el delirio de un hombre que había llevado su obsesión demasiado lejos bajo el sol del desierto. Fue discretamente apartado de sus funciones docentes. Pero la verdadera prueba de su experiencia no residía en fotografías o testimonios. Reside en las noches silenciosas, en su apartamento esterilizado y moderno, a miles de kilómetros de Galilea. A veces, al mirar una superficie reflectante, un espejo, una ventana oscura, la pantalla apagada de su ordenador, no ve su propio rostro. Durante una fracción de segundo, percibe una silueta superpuesta a la suya, una forma oscura con ojos que arden con la luz de estrellas muertas. Y en el silencio de su estudio, a veces, oye un susurro. No es el lamento de los espíritus atrapados, sino la misma voz femenina, paciente y expectante. La voz no le habla a él, sino a través de él, como si probara los límites de su nueva libertad.